Mi amigo, ya estamos en vivo. Perfectísimo. Ya estamos en vivo aquí para iniciar con la charla. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Aquí estoy con uno de mis grandes maestros en el área de desarrollo personal, principalmente en el área de programación neurolingüística, en el área de las metáforas, de las historias. Lo conocí hace, ¿qué? 8 o 9 años, Sergio. Ay, no das cuentas, Enrique, no sé. Hace 8 o 9 años Hace un ratito. estuve con él, estuve recibiendo ahí algunos módulos de PNL y para mí es un placer, Sergio, que estés aquí, amigo, maestro, mentor, que siempre te he seguido, te voy a seguir y desde aquel tiempo, a pesar de que no nos veamos seguido, pues la amistad ahí está. Por Les quiero supuesto. presentar un poco el currículum de Sergio. Sergio Hernández Ledward es originario de Celaya, Guanajuato. Celaya, Guanajuato, es ingeniero industrial de formación. ¿Es correcto? Así es. Ingeniero industrial de formación, capacitador por convicción del desarrollo humano, pero yo creo que su pasión es contar cuentos. Hijos, me encanta. Su pasión es contar cuentos. Sergio tiene ya publicados 2 libros. ¿Sí, verdad? Tengo en físico 3, En 2 físico, de ok. historias tal cual, uno más de ejercicios de PNL y coaching, y en Ajá. digital tengo otros 2 y estoy justo escribiendo uno más de narración. Ok. Si nos podrías decir cuáles son los nombres de estos libros. Oye, no, antes de otra cosa, decirte que qué rico platicar contigo, qué gusto. Yo también te sigo, está padrísimo poder cotorrear, está padrísimo, pues llegarle a la gente por allá, tengo un lazo, no sé de dónde nos estén viendo, pero con Sinaloa de mucho cariño, mi esposa Pues sí. es de Culiacán, por allá hay Culiacán, ¿no? familia, qué rico se come de aquel lado, entonces siempre está rico Totalmente. conectar con Sinaloa, cómo no, y contigo en particular, padrísimo. Muchas, muchas gracias. No. Gracias a ti por aceptar esta invitación, por formar parte de esta idea que traemos, ¿para qué? Para llegar a más personas y que les puedan servir estas herramientas en esta crisis mundial. Porque yo creo que todos estamos pasando por momentos difíciles, pero yo creo que la diferencia la hace la forma en cómo enfrentamos la situación. Por Y creo que supuesto. tú tienes mucho que darnos en ese sentido, Gracias. por eso no quise dejar de invitarte. Y gracias. Les voy a ser sincero, Sergio es una persona muy preparada, es una persona con amplia experiencia que ha estado prácticamente en todo el país dictando cursos, conferencias y de todo tipo. Y inmediatamente lo invité y no parpadeó, no puso ningún pero y aquí lo tenemos. Mira, la ventaja Créanme. de las invitaciones, perdón Enrique, la ventaja de las invitaciones por WhatsApp es que no ves si parpadeas o no. Entonces, Ok. no, feliz de la vida, por supuesto que sí. Ok, Este, gracias, Sergio. Va, padrísimo. Entonces la idea es pues platicar de herramientas para este momento tan interesante que nos está tocando vivir, un poquito sobre los cuentos, las historias, que nos brindan, que nos dan, ¿cierto? Cierto. Desde tu perspectiva, ¿cómo pueden ayudarnos las historias, las Ajá, metáforas, los cuentos, las por supuesto. fábulas en estos momentos de crisis? ¿Cómo Hijos, crees tú que nos pueden servir en el día a día? me vas a dar para agarrar monte, tú ahí me vas como, No, vamos ahí no me vas estructurándolo. dejando que me vaya mucho. Hace entre 1 millón de años y 100 o 200 mil años, el ser humano, o lo que antes existía antes del ser humano, domina el fuego. ¿Ah? De hecho, todavía no sabe así como la fecha exacta, pero ese descubrimiento transforma evidentemente todo, ¿no? De repente tenemos un lugar calientito al que volver, de repente podemos espantar a las bestias, eh, cocinar los alimentos y la nutrición del ser humano fue completamente distinta después de dominar el fuego, pero ocurrió un fenómeno muy interesante en cuanto a la comunicación. No sé cómo te imaginas y cómo se imaginan los que están del otro lado de la pantalla la comunicación del ser humano antes del fuego o incluso cuando ya había fuego pero durante el día. Era córrele,
ataca. Ahí viene el tigre, ya se nos va el bisonte, friégale. ¿Eh? Era sobrevivencia. Comunicación de sobrevivencia, por supuesto, Enrique. Además, es bien curioso, pero muy parecida a parte de nuestra comunicación cotidiana. ¿Eh? De oye, y el reporte, y oye, la producción, y oye, la deuda, y oye, aquello, y oye, esto, de sobrevivencia de una manera o de otra. Pero en las noches empezó a ocurrir algo bien interesante en torno al fuego. Los hombres y las mujeres se reunían y el fuego invitaba a cotorrear, invitaba a platicar. Y ahí estaba permitida la mentira luminosa. Y entonces ya no era, casé al bisonte, sino se me apareció el espíritu del bisonte. Okay. Yo vi al gran león, al gran tigre, al dios del rayo, la diosa de la luna se presentó. Y aquellos que eran capaces de con sus palabras hacer que la gente imaginara, observara, empezaron a tener un rol muy interesante dentro de la tribu. Y esto hizo que el cerebro del ser humano creciera. Y que generara mitos. Sí, evolucionó, es bien curioso, surge el fuego, hay nutrición, hay más cuidado, más protección y al mismo tiempo una habilidad de comunicación que no existía. Empezamos a contarnos mentiras, mentiras luminosas, mitos, leyendas, venimos de allá, somos hijos de tal cosa. Y eso le daba... la imaginación empezaba a desbordarse, a desbordarse. ¿No? Y lo más bonito de eso es que eso le dio sentido a la vida del ser humano. La vida del ser humano empezó ya no solo a ser la búsqueda de la supervivencia, sino somos el pueblo elegido, somos el clan de nuestra vida tiene sentido, podemos hablar de lo que no miramos, tenemos una misión por cumplir. Okay. Y ahora, conectando con la pregunta que lanzas, que pues, no creas que nada más agarré monte de gratis. No, mira, te conozco y sé para dónde vas, ¿no? Contar ese tipo de historias hace una diferencia en estos momentos. ¿Cuál es la historia de quiénes somos, de quién es nuestra familia, de cuál es nuestra sociedad, de qué vamos a hacer una vez que esta emergencia termine? De cómo vamos a reconstruir nuestros negocios, de qué vamos a hacer distinto, cómo no nos vamos a permitir caer en lo mismo que habíamos caído y cómo tal vez podemos ser más generosos, más solidarios, más humanos, más verdaderos, más valientes. Y dependiendo del tipo de historias que nos contemos, vamos a hacer cosas distintas. Si nos contemos historias de, no, hombre, ¿cómo es posible? Nadie hace caso, es terrible, todos nos vamos a morir, ¿quién sabe qué? Pues es la historia de la derrota. Claro. Y yo creo que no es la historia que nos deberíamos de contar. Deberíamos de lanzar nuestra mente, nuestra imaginación hacia un panorama de mayor vida, de más fuerza, de mejores lazos. Porque además las historias lo que hacen es generar lazos. Si nos acordamos, la reunión de la prepa, de la secundaria, de los cuates, de quién sabe qué, ¿no? Entonces, primero nos reunimos, a lo mejor destapamos una cerveza, hacemos una carnita asada, y la plática pronto es, bueno, ¿qué has hecho? ¿Cómo te ha ido? Pero de ratito se va a, ¿te acuerdas cuándo? Y empieza la misma anécdota que se cuenta año tras año, una y otra vez, y nos volvemos a reír de lo mismo, porque nuestras conexiones como seres humanos están hechas de historias compartidas. Lo que nos une como seres humanos son las historias que hemos compartido. Y por eso las volvemos a contar y las volvemos a contar y las volvemos a contar, porque tenemos una necesidad de lazo humano. Entonces, estos momentos, otra vez, estos momentos de crisis, de emergencia, de tiempos interesantes, dicen los chinos, son momentos que además nos dan tiempo para contar historias. Nos dan tiempo para hablar de la abuelita, del abuelito, claro, de los mitos, de las leyendas, de las fábulas. Ahora, ¿cómo podríamos iniciar, Sergio, en esta aventura, en esta experiencia que tal vez para mucha gente es nueva? O sea, ¿cómo podríamos, qué podrías recomendarnos en ese sentido? ¿Qué podríamos hacer para empezar en este mundo y conocerlo? Porque créeme, yo antes de conocerte a ti, yo contar una historia, jamás. Después de que te conocí a ti, eso fue como mi inspiración
para yo empezar a contar historias. Y yo no hay una conferencia, un curso, Claro. una charla que dé sin que dé una historia. Por supuesto. A lo mejor a ti no te pasa, pero a mí me pasa muy, muy seguido de que, oye, Sergio, y después de mucho tiempo, ¿no? Me acuerdo de tu conferencia. ¿Y de qué se trataba? No, pues no sé, pero nos contaste esta historia. Y la Claro, historia es lo que se queda grabado, lo que se queda en la memoria. exacta. Oye, creo que está sonando un teléfono que según yo iba a apagar. ¿Puedo correr a apagarlo para que no esté Claro, hablando? claro, Sí, claro, a ver, totalmente, espérame. totalmente. A ver si es esto. Ok. Creo que lo resolví, pero veremos. Son los riesgos de estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Me preguntabas cómo iniciar. ¿Cómo iniciar? ¿Cómo Ok, iniciar va. en este mundo que para la mayoría de las personas creo que es nuevo? Entonces, ¿qué podrías recomendarnos tú en ese sentido? Padrísimo. Creo que la más fácil es empezar por lo fácil. Claro. Empezar por nuestras propias historias. ¿Eh? Okay. Por las historias de la familia. Algunos tuvimos la fortuna de que papá o mamá nos contaran cuentos, pero si no, seguro teníamos el abuelito que nos contaba sus aventuras, el tío que nos platicaba de cuando salía de cacería. Y es una gran manera de honrar nuestro propio linaje. Regreso otra vez a que las historias hacen lazos. Mantener vivas las historias de familia es muy importante. Contarle a la siguiente generación, contarle a tu hija o a la mía. Oye, fíjate que tu abuelo, fíjate que tu bisabuelo, fíjate que tu tío. ¿Eh? Y a partir de ahí contar eso ¿eh? Puede ser muy, muy valioso. Yo diría que incluso más que las historias míticas, fantásticas, legendarias, que también tienen su encanto, también No, tienen su totalmente, poder, totalmente. pero empecemos con lo más cerquita. La historia de cómo se enamoraron tus papás, dónde se conocieron tus abuelos, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue tu propia historia? ¿De qué te gustaba jugar de niño? ¿Qué imaginabas? ¿Cómo parte de eso todavía es una realidad? Yo quería ser mago de niño, de fiesta, sacar conejos del Sí, sombrero sí, y sí, sí, sí. doblar globos. Y ahora me asombro que lo que hago al dar conferencias, al platicar, al escribir, Es es magia. sacar conejos del sombrero, es hacer magia, es de repente, ¡pum! Ay, bueno, asombrar un poquito y hacer que la imaginación se lance. Entonces, contar ese tipo de historias puede ser una muy buena idea. Claro, ahora me gustaría que también nos explicaras de una manera muy breve cómo es que funciona las historias en el cerebro del ser humano. Órale, padrísimo. O sea, ¿qué impacto tiene a nivel cerebral, Ajá. a nivel neuronal, el contar historias, el escuchar historias? Uy, uy, uy. A ver, la historia, pensemos en dos modelos de comunicación así básicos, ¿no? Por un Sí. lado, comunicación de sobrevivencia o comunicación de la junta de ventas. ¿Mm? El porcentaje de quién sabe qué bajó en tanto. El porcentaje de no sé qué subió en tanto. El dato, el número, y se vuelve frío y se vuelve muy aburrido. Entonces, después de un ratito, 5 minutos de que el cerebro esté escuchando datos, se desconecta. Y se va a pensar, ay, ahorita acabando voy a ir a comprar unos aguacates y los frijolitos y quién sabe qué, y chin, la bronca, ya Ya no tengo está que ahí. pagar y tal, y ya los pierdes de volada. Totalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay mucha manera de encender el cerebro con puros datos. ¿Eh? No imagino, no escucho, no siento. A gran diferencia cuando dices, fíjate que a mi abuelita le gustaba sentarse en la mecedora a ver la luna nueva. Esa que es como negrita y casi no se ve, que a veces solo tiene un filito. Y se sentaba, y cuando yo era niño, me sentaba cerquita y alcanzaba a escuchar solo cómo la silla se movía. Y la verdad, me da pena decirlo, pero me daba miedo. Ok, si te empiezo contando eso, pronto es como, No, no pues, no, manches, ¿a poco? atento. Claro, claro. Entonces,
De manera natural, ¿qué hace? Tu cerebro enciende la parte que genera imágenes, enciende la parte que genera sonidos, enciende la parte que genera sensaciones. Buscas en tu memoria a tu propia abuelita. Claro, y la traes a la mente, el La recuerdo. traes a la mente, la haces viva y entonces el cerebro, ¡pum!, se enciende. Y además no solo eso, hay estudios interesantísimos. Eh, Estaba leyendo uno que hicieron en Princeton, en el cual pusieron, ya sabes, electrodos y estas cosas Sí, en el todo el cerebro rollo, ¿no? del narrador y en el cerebro de la gente que estaba escuchando la historia. ¿Sí? Claro. Y lo que ocurre es que a los 3 minutos más o menos de una historia bien contada, ¿eh? El cerebro, tanto del narrador como de su audiencia, empieza a funcionar exactamente igual. Se iluminan las mismas áreas, las ondas cerebrales son exactamente idénticas, entonces se genera un lazo de empatía muy, muy La profundo. conexión emocional, ¿no? Completamente, completamente. ¿No? Entonces, ¿qué pasa eso? Se enciende el cerebro y además generamos sintonía. Claro, y eso es lo que podemos generar en estos momentos precisamente que estamos en familia. Por O supuesto. sea, ¿cuánto tiempo quizá haya tenido una familia que no estaba tanto tiempo así, de estar tanto tiempo juntos y no ha Claro, habido esa conexión? Y claro, al contar historias, automáticamente los lazos se unen. por supuesto. ¿Qué es lo que hace que una persona deje de ser un extraño? Lo que hace que una persona deje de ser un extraño es conocer sus historias. Totalmente. ¿No? Esa es la diferencia. Me pasó el otro día, hace algunos meses. Estaba yendo a un café, estaciono mi carro, me bajo y se acerca una persona, un cuate todo sucio, despeinado. Oye, amigo, dame unos pesos, vengo saliendo de la cárcel. ¿Eh? Ay, órale, y nadie me quiere dar trabajo y no sé qué. Y de esas veces como que dices, hijos, ¿y este cuate qué historias traerá? Y antes de darle dinero le pregunto, oye, ¿y qué hiciste? A los 5 o 10 minutos, esa persona dejó de ser un extraño. ¿Eh? De repente me dolió su historia, sentí, hijo, si yo hubiera estado en una situación similar, no sé qué hubiera hecho. Y hay un pequeño lazo que se genera. Por supuesto que no somos los grandes amigos, no lo volví a ver. Pero, pero ya lo conociste. Por supuesto, En 10 minutos. ya no fue un extraño. Y Claro, en este momento, Enrique, no sé si los demás lo piensen, pero yo creo que urge que dejemos de ser extraños. claro. No, ¿Sí? y en esto, por ejemplo, en este momento, esta pandemia, para mi parecer, ha venido a tocarnos, a movernos fuertemente para darnos cuenta que la vida de cada uno de nosotros no depende no depende de uno mismo, sino depende de la solidaridad que tengamos Por supuesto. con las otras personas, porque yo puedo salir, a lo mejor yo soy asintomático, pero me encuentro en el supermercado una persona de la tercera edad que tiene un problema de diabetes y no estoy siendo solidario, no estoy siendo responsable. Claro, Y ahí voy claro. y cae el virus a la persona y desgraciadamente puede morir. Por supuesto. Y al revés, ¿cómo entendemos la historia del amigo que no se puede quedar en casa porque no tiene para comer? También, Y que totalmente, sale y tiene que vender y tiene que inventar algo, porque si no, sus totalmente. 3 hijos no comen esa noche. Que ¿Eh? más del 50% de la población en México está así. Claro, pero solo puedo ser empático y solidario verdaderamente cuando empiezo a acercarme a sus historias. Totalmente. Cuando Cuando empiezo a... conozco su historia, cuando conozco que tiene 3 hijos, Por quizá un niño supuesto. recién nacido, que si no sale a comer no tiene leche para estar alimentando al hijo. Claro, claro. Entonces, regresando como tú planteabas lo familiar, ¿no? Si Sí, algunos de los que claro. nos ven tienen la fortuna de contar con sus padres, de contar con sus abuelos, es un gran momento también en este acercamiento a las historias, decir, oye, papá, cuéntame de tu primer trabajo, cuéntame qué te gustaba hacer de chavo, oye, abuelito, ¿cómo fue esa vez que una vez nos contaste que fuiste al monte y viste las brujas? No sé. Y entonces, porque lo más triste a veces es que el extraño duerme al lado. Totalmente, totalmente. Eso es lo más doloroso. Entonces estaría padrísimo que pudiéramos escuchar nuestras historias y dejar de ser extraños, pues primero dentro de casa y luego con el vecino y luego más allá. Sí, a los hijos, oye, te vamos a contar la historia de tus padres, de nosotros, cómo nos conocimos.
Claro, sí, aunque no lo creas, hay una leyenda de amor aquí en estos dos cachetones, así que tráete las palomitas y déjate platico. Exacto, Ajá, exacto, exacto. Entonces, por lo que veo, está mucho más ligado incluso de lo que yo pensaba. Estoy aprendiendo otra vez, estoy ajá, aprendiendo nuevas cosas acerca de las historias, porque creo que tiene gran valor y tiene también una gran utilidad en el día a día. por supuesto, por supuesto. Básicamente nos conectan a nuestra humanidad y nos conectan unos con otros. Esa es la función. Ok, ¿Ah? excelente. Ahora, ¿qué, qué podríamos hacer en ese sentido? Porque a veces pensamos que si contamos una historia a nuestros hijos o si somos incluso algún gerente de ventas, estamos encargados de ciertas personas, contar una historia a veces se nos hace complicado. Ajá. ¿Qué podrías recomendarnos en ese sentido de que la persona se anime a hacerlo? Y que se Ok, anime a hacerlo y que se desplaye, ¿no? Porque no es lo claro. mismo contar una historia desde la mente que contar una historia desde la propia vivencia. Ya, ya. Me estás haciendo un par de preguntas distintas, ¿no? Una tiene que ver ya como con cómo contarlas, ¿no? Sí, claro. Pero lo primero es, pues para animarles, decirles, verdaderamente las historias van a generar una conexión emocional. Y entonces el gerente de ventas, el gerente de producción, el director de quién sabe qué, quiere generar conexiones emocionales con su gente. ¿Eh? Si su comunicación solo es dónde está el reporte y por qué bajó un 0.03%, perdón, pero eso no genera ninguna conexión emocional. ¿Mm? Y entonces vale más, antes de hacer esa pregunta, que seguramente la tendrá que hacer, decir, oigan, ¿se acuerdan cómo enfrentamos la crisis hace 5 años? Porque mi gerente me acuerdo que me dijo, y empieza a contar una historia. Claro, ¿Ah? totalmente. O ve a uno de los colaboradores haciendo un acto de generosidad, de trabajo en equipo, de valentía, de creatividad. ¿Qué hay que hacer? Contar la historia y hacerlo público. Claro, ¿Ah? Empezar por totalmente. ahí. ¿Ah? Y Claro, luego, pues, ahora, ¿perdón? sí, 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 se sigue. Sí, y luego pues puedes, dependiendo del estilo narrativo de cada quien, Ah, pues puedes buscar la historia del fundador de la empresa, la historia del líder histórico que te gusta, o por qué no, la historia de cuando salía a cazar dragones. ok. ¿Ah? Porque, porque ahí de repente No, ¡pum! La mente llega también a un nivel distinto y no, es habrá que, con algunos, perdón, Enrique, nada más para terminar la idea, habrá con algunos que sea necesario aclararles. ¿Ah? ¿Qué crees que los dragones? Sí, sí los salí a cazar, te lo juro. Y me pusieron una revolquiza. ¿Ah? Y es probable que no sean como tú los imaginas, pero de que hay dragones por ahí, me cae que lo, hay dragones. los hay. Ok. Me cae que hay Fíjate, dragones. qué interesante esto, fíjate. Mezclar la vida terrenal, la vida en el día a día y traer la magia de las historias. Traer la magia de las historias y cómo el ser humano puede superar cualquier adversidad con el contar historias, con el escuchar una historia y poder contártela a ti mismo para poder sobrellevar, para poder superar cualquier situación. Por supuesto, por supuesto. Y todas las culturas lo han hecho, todas las culturas han recurrido a esta sutil línea que divide el mundo que le llamamos real del mundo que le llamamos imaginario. No están tan separados como a veces pensamos, ¿no? No es que haya que pasar el armario para llegar a Narnia. ¿Eh? A veces no hay armario. Claro, totalmente. Sí. Ahora, Sergio, ahorita vamos entrando también a detalle. Ahorita los papás, las mamás, estamos teniendo también una situación con nuestros hijos. Ahorita tenemos a nuestros hijos las 24 horas del día. Qué bonito reto. Sí, qué bonito reto, ¿no? Ahorita tenemos a los hijos las 24 horas del día. Ajá. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Oye, perdón, hablando de dragones, ¿no? Ajá, hablando de dragones, para poner en contexto, ¿cómo, ¿cómo podría papá, mamá utilizar con los hijos para mejorar las relaciones, para que hagan las tareas, para que sean más disciplinados Ajá. las historias? ¿Cómo pueden ser Órale, un qué, vehículo qué padre. para que también la mayoría de las personas, o sea, que a lo mejor no se dedican a ventas o que a lo mejor no se dedican a dar capacitaciones, etcétera, etcétera, pero que sea una herramienta que también les pueda servir a ellos o a ellas? Por supuesto.
Lo primero que diría es, aprovechen las oportunidades cuando el niño, sobre todo el niño pequeño, dice, papá, cuéntame. ¿Mm? El niño pide que le cuentes. Y a veces Claro, te pide el cuento antes de dormir, o a veces te pide, cuéntame de tal cosa, qué pasó, cómo fue. Y claro. ahí está abriendo esta posibilidad de dejar de ser extraños y conocernos y contar. Entonces, ay, perdón por decirlo así, pero así lo voy a decir, diría a los papás, pues no se apendejen. Claro. Si el chamaco, si la chamaca está diciendo, papá, cuéntame, cuéntale. ¿eh? Claro. Porque es probable que llegue el día que te diga, papá, no me cuentes. Claro. ¿Sí? Ahora, Entonces, el momento en el que abre esa posibilidad, utilizarlo. Con los niños pequeños es bien, bien poderoso. y están abiertos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y el cuento de la noche es súper útil, mucho mejor contarle un cuento antes de dormir que ponerlo a ver la televisión y dar de gritos, órale a dormir, ¿no? Este ratito de acostarse, de estar junto a él en la cama, de bajarle un poquito a la pila, de compartir palabras. Hay una etapa en que el niño quiere que le cuentes el mismo cuento todas las noches y nada más le cambias tantito y te dice, no, no, así no era, pero también hay otros momentos en que puedes ahí inventar. Es un buen laboratorio. Claro. Y si tu cuento está muy aburrido, pues ya la armaste porque el chamaco se queda dormido. En las dos sales ganando, ¿no? Exacto, es ganar, ganar por donde la veas. No, pero fíjate qué interesante. Hablamos que el solo hecho de contar una historia ya genera un vínculo más fuerte, más emocional, un acercamiento con el extraño, que muchas veces lo tenemos ahí mismo en casa. Sí. Pero quiero que también nos expliques y que nos ilumines en el impacto que puede tener en una persona o en un niño el que le cuentes una historia. Por ejemplo, que vaya implícito que es un niño que se quiere, que se respeta, que es disciplinado, que se puede divertir mientras hace los quehaceres de la casa, etcétera, etcétera. O sea, Ajá. aparte de la conexión emocional, que ya con el simple hecho de lograr eso ya es bien impactante. Ya Cierto. deberíamos de poner en práctica, pero tiene también un impacto a nivel emocional, a nivel de autoestima, a nivel de creencias. Sin duda, sin duda. ¿Cómo nos... ¿Qué pasa? Y nos sigue pasando, pero es muy evidente en los niños y en los adolescentes. Generamos un vínculo con alguna figura que vemos más grande, más fuerte, más hábil, y decimos, quiero ser como tal, ¿cierto? Sí, A veces nos atarugamos en quién escogemos y después decimos, no, no, siempre no, ya no quiero ser como este. Pero cuando contamos historias, de repente el niño genera un vínculo con el personaje. Se sí, sí, claro. refleja en el personaje. Se refleja. Entonces, Sí. un papá, por hablarlo como en términos no muy técnicos, ¿no? Un papá que busca una historia y tiene un niño bien latoso y que brinca y que nunca se está quieto y quién sabe qué, pues va a buscar contar una historia de un chamaco así, como changuito que brinca para todos lados, que nunca se puede estar quieto, ¿eh? Para por lo bajito que el niño diga, ah, mira, es como yo. Es como yo, exacto. Exacto. Y luego, si el personaje de la historia aprende, si el personaje de la historia crece, si el personaje de la historia se vuelve pues más grande, más pleno, más feliz, más generoso, más ordenado, más quién sabe qué, al niño se le abre la posibilidad. Porque como es como yo también puedo. A veces incluso pasa algo todavía más poderoso, Enrique. Que el niño ya ni siquiera dice es como yo, sino que el niño dice soy yo. ¿eh? Ah, canijo. Se mete en el Se personaje mete... y Ok. empieza a vivir como si a él estuviera pasando. ¿eh? Y nos parece mágico, pero nos pasa cuando vemos una película y estamos llorando, dando de gritos, cuando sabemos que es puro cuento. Es Es, que, exacto, pero aquí pasa algo, Sergio, y que es bien interesante. Si no logramos hacer esto de forma consciente con nuestros hijos, de todas maneras, si no tomamos la decisión, va a llegar la otra contraparte, por de que se supuesto. va a meter en la historia de un chico quizá introvertido, de un chico o de una chica que no se anime a hacer nada, de una chica que Claro, piensa que es tonta,
que no que nada le sirve para interesa, nada, que por no, supuesto, exacto. Va a pasar una de las dos, va a pasar una de las dos. Si no claro. pasa esta, va a pasar la otra. ¿Mm? Y desgraciadamente, por ignorancia, por no ser conciencia, por no hacer conciencia, pasa más la parte de que la persona o el hijo o la persona o la pareja o lo que sea piensa que no estás interesado o interesada en ella o Por en él. supuesto, por supuesto. Y bueno, tú sabes que en programación neurolingüística hay una idea que, de estas ideas básicas que es muy poderosa, que dice, la gente toma la mejor opción que tiene. Correcto. La mejor opción que ve ahí a la mano, esa es la que agarra. Es la que toma. ¿Eh? Y Totalmente. entonces, pues si el chavito solo tiene historias de violencia, historias de tranza, historias de corrupción, historias de dolor, pues no va a tener otras que agarrar. Totalmente. Y entonces Totalmente. parte de la chamba es confiar en él y saber que esas historias existen y que ahí van a estar, ¿eh? Pero también que tenga acceso a otras y que pueda seleccionar las mejores. ¿Eh? O sea, si solo tengo reggaetón en la radio, pues me va a acabar gustando. Claro, si ¿Sí? tienes corridos en la radio, Si solo tengo corridos, pues encontraré el corrido que, pues el que más me guste. ¿Eh? Si solo claro, sé que existen los tacos totalmente. de comer, encontraré el taco que me gusta. Pero si encuentro que además de reggaetón hay corridos, y además hay banda, y además hay música clásica, y además hay rock, y además hay ska, y además hay tal, pues de repente digo, no, mira, por aquí. ¿Mm? Y entonces un poco lo mismo con las historias. Es como abrir la posibilidad de que haya muchas historias, buenas historias, mejores historias. Sí, y historias de aprendizaje, historias de reflexión, de evolución, de crecimiento. Y yo creo que Claro. esas las hay y las hay en cada familia. Ahora, déjame decir una cosa más ahí en ese sentido, Enrique. Porque a veces con las historias lo que queremos es decir, ah, mira, mijito, y la moraleja de esta historia es esto y esto y esto. Ajá. Es como acabar la historia y decir, a ver, chamaco, aprenda a estarse quieto, aprenda a recoger su cuarto, aprenda a respetar a su abuelita. No lo va a tomar. No, pues ¿para qué? O sea, si no te lo ha tomado cuando se los ha dicho 27 veces con un par de gritos, por más que le dores la píldora y le cuentes la historia y después le eches el rollo, no lo va a tomar. Pero puede, Mejor pero solo puede, claro, pero puede ir implícita en la historia, ¿no? Claro, esa es la idea. Mejor solo cuéntale la historia y Cuenta. apuéstale a que tu chamaco es inteligente y la va a masticar y le va a buscar y en algún momento encontrará cuál es el regalo que tiene la historia para él o para ella. Claro, eso es lo bonito de la historia. Por ejemplo, cuando tú contabas las historias, cuando estábamos en el grupo de PNL, en los mochis, tú contabas la misma historia para todos, pero cada quien la procesaba de manera diferente. O sea, terminaba la historia y tú no nos dabas el aprendizaje o el mensaje, no, sino que cada persona hace el proceso que requiere en ese momento para poder solucionar algún problema, ¿no? Por supuesto. La comunicación con historias es bien bonita en ese sentido porque es muy respetuosa. ¿Eh? Cuando, cuando yo le digo a alguien, mira, lo que tienes que hacer es esto y esto y esto, estoy diciendo de manera implícita, yo sé más que tú. Y si hicieras lo que yo te estoy diciendo, te iría bien. Pero como estás de neciesote haciendo lo que te da la gana, te va de la fregada. Ojo, hay momentos para decir eso. A veces toca intervenir así con los chamacos o en la Totalmente, empresa. totalmente. Pero si es la única manera que tenemos de relacionarnos, ya estamos en problemas. Claro, claro, Y hay debe ser otros, una... claro, y hay otros momentos, perdón, en lo que toca decir es, encuéntrale, búscale, porque fíjate que una vez pasó esto y esto y esto. ¿Eh? Y ya búscale a ver qué le encuentras. ¿Eh? Oye, pero pues, ¿como de qué o qué? Pues no sé, tú eres bastante inteligente. Claro, claro, claro. No, es un sinnúmero de beneficios, de bondades que nos ofrecen las historias en el día a día. Por Y, supuesto. y creo que en ese sentido tú nos has aclarado muchas de las cosas, nos has dado también algunas, ¿cómo podemos empezar en casa? Porque a veces pensamos que tenemos que ser expertos en algo para poder utilizarlos. No, para nada, para nada. Es más, si te fijas,
les encanta contar historias, los abuelitos y así, y no es que nos estén dando una clase, nos están contando de lo que vivieron. Pero definitivamente son las clases que más te dejan. Por supuesto, es donde hay más sabiduría. ¿Eh? Pero no te están Exactamente. diciendo paso 1, paso 2, paso 3, haz No, la ecuación diferencial de quién sabe qué, no, y entonces calcula el retorno de la inversión. Nada. ¿Eh? claro, claro, esa es la parte más bonita de todo esto. Ahora, no podemos irnos, no podemos despedirnos, obviamente no quiero cortar todavía la entrevista porque está muy amena y creo que a la gente le va a gustar y va a tener mucho beneficio de todo esto que nos has contado, que nos has enseñado, que nos has aclarado. Me gustaría que contaras una historia, Por porque yo creo supuesto. que una charla contigo, un encuentro contigo y sin que no cuentes una historia, pues prácticamente sería una entrevista insípida para mí, ¿no? Que ya has venido contando historias, ¿no? En esa explicación, y eso es una de las cosas que más me gusta de tu forma de enseñar, es que para cada enseñanza que nos muestras va una historia implícita. Claro, sí, 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 bueno, por supuesto que cuento una historia, con mucho gusto, con mucho gusto. También es un reto para mí este formato de contar historias. Ahorita que decías, oye, ¿cómo empiezo? Y quién sabe qué, y cómo me atrevo. Pues de repente, así, ¿no? Observar simplemente una pantalla frente a mí en lugar de a los amigos y poderme mover, etcétera, hace una diferencia. A lo mejor la próxima que charlemos podemos ahora sí entrarle al tema de cómo contar y cuál es la técnica narrativa o algunas ideas en ese sentido. Totalmente. Por supuesto que sí. Pero bueno, este formato también tiene como su reto, ¿no? Que no sé si Claro. hay alguien del otro lado además de ti. Lo hay, te aseguro, y por lo menos estoy yo aquí. Y créeme, Padrísimo. esto va a llegar a muchas personas. Y ya con eso además está padrísimo cotorrear contigo. Fíjate que Gracias. creo que uno de los grandes retos de este momento que nos está tocando vivir, Enrique, es cómo mantenemos viva la esperanza. Yo creo que el problema más grandote, fuera del problema de salud, fuera del problema económico, es el problema de desesperanza. ¿Eh? Y una vez que la esperanza se nos acaba, el problema de salud nos come, o el problema económico nos vence, o el problema de pareja nos derrumba. ¿Eh? Eh, Totalmente. y entonces esta historia que quiero contar es una historia que borda un poquito por ahí, por este tema, de qué es lo que vemos hacia adelante, ¿eh? Si solo vemos nubes negras o si lanzamos un poquitito más la mente más lejos y alcanzamos a ver que detrás de las nubes negras pues hay cosas todavía más Hay cosas lindas que nosotros. bonitas, ¿no? Claro, Por supuesto, totalmente. por supuesto, por supuesto. Y que además, pues depende de nosotros generarlas, ¿no? No es que ya estén allá puestas, sino que pues va a dejar de Crearlas. llover. Y qué vamos a hacer, no? Por supuesto. Porque fíjate que Chayito, Ah, Chayito, Chayito, híjole. Chayito, sí, 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 tal vez la conoces. Sí, sí. Se llamaba Rosario, pero le decían Chayito. Eh, Era una mujer grande, una mujer que había amado, que había sido amada, y que una buena tarde se dio cuenta que el cielo se estaba tiñendo de rosa, de naranja, de dorado, que el atardecer estaba llegando. El sol se estaba poniendo y la luna estaba saliendo del otro lado. Por decírtelo de una manera un poquito menos poética, que la energía de su mente, de su corazón, de su cuerpo, empezaba a buscar otros caminos. Por decirlo de una manera un poquito menos poética, que el día de su muerte se miraba cerca. Por decirlo de una manera un poquito menos poética, que ya casi se petateaba. Por decirlo de una manera un poquito menos poética, que pronto colgaría los tenis, tiraría la chancla, que la calaca, tilica y flaca, le estaba guiñando el ojo, le estaba diciendo, ven, quiero bailar contigo. ¿Eh? Y a Chayito, que era una mujer grande, que había amado y que había sido amada, pues la verdad, Enrique, es que no le dio miedo, le dio curiosidad. Se puso a pensar, mira, ¿cuántos años? ¿Eh? Y nunca me he muerto.
¿De qué se tratará el siguiente viajecito? ¿De qué se tratará la siguiente aventura? ¿Qué habrá una vez que se ponga el sol? Y se dio cuenta que no tenía ni idea, ¿no? Y además se dio cuenta que normalmente el que dice, sigue esto, viene esto, tampoco tiene gran idea. Pero bueno, ella era una mujer devota, así que pensó que su amigo Fernando, que era sacerdote, pues podría ayudarle con el siguiente viaje, pero sobre todo con la despedida. Porque ella se quería ir con una buena fiesta. Se dio cuenta que su vida había sido una fiesta, había sido una celebración, había sido un regalo, y que no podía despedirse sin una fiesta de cierre. Así que fue con el Fer y le dijo, oye, mi Fer, pues fíjate que ya el cielo se está pintando de rosa y de naranja y de dorado. Y Fernando se le quedó viendo con cara de, ¿y ahora esta qué trae? Ay, mi Fer, la poesía nunca ha sido lo tuyo, camarada. Fíjate que, fíjate que ya mero me muero, Fernando. Y vengo a pedirte que me ayudes a organizar la fiesta de mi funeral. Y entonces Fernando le dijo, no, no, Chayito, Dios nuestro Señor te acogerá en su santo seno. Chayito, no, 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 mi Fer, si quisiera el rollo, pues voy el domingo allá a tu chamba, pero a lo que vengo ahorita es que me ayudes a planear una fiesta. Que si le digo a mis hijos, a mis nietos, se van a poner a llorar y que hay abuelita y que quién sabe qué y cómo crees y no pienses en eso y yo quiero organizar una fiesta. Así que por favor ayuda. Ay, Fernando le pareció muy raro todo esto, pero le dijo que sí. Y entonces empezaron a planear la fiesta. Bueno, a ver, Chayito, ¿qué quieres en la fiesta? Mira, quiero flores, blancas y de colores. Nada de coronas, porque esas como que parecen de muerto. Quiero que haya música, un rato, de acá algo tranquilo, sacro tal vez, pero después una banda para que bailen o una marimbita para que la cosa se alegre. Café con y sin piquete para los amigos que se queden ahí un buen rato a platicar. Y pues no sé, unos taquitos dorados o un pescadito zarandeado, ¿cómo ves? O unos sopecitos. Total que le estuvo pidiendo todo lo que quería en la fiesta. Pero al final le dijo, mira Fernando, para mí es muy importante que en la fiesta me pongan un ataúd, un féretro, de esos que son abiertos, para que la gente que quise y la gente que me quiso pueda ir y despedirse de mí. Pero eso sí, que me pongan bien bonita, que me pongan bien linda. El vestido blanco, el que tan lindo se me mira. Y las arracadas, las de oro, que me dejó mi mamá cuando murió. Y ¿sabes qué, Fernando? Quiero que en una mano me pongan la Biblia y en la otra una cucharita de plata. ¿Una qué, Chayito? Sí, sí, Fernando, una cucharita de plata. Ay, Fernando le dio mucha curiosidad, pero le dio más pena preguntar. Así que no preguntó por qué quería la cucharita de plata. Digo, la Biblia lo entendía, la palabra de Dios, pero una cucharita en un ataúd, ¿cómo para qué? Bueno, se estuvieron reuniendo y oye, las flores, ¿de dónde van a ser? Y el café nos lo traemos de Chiapas o de Oaxaca, de Colombia, el piquete, ¿qué le vamos a poner? Oye, y el pescadito zarandeado, dónde se va a preparar? Y la música, y siempre insistía. ¿Y te acuerdas, Fernando? La Biblia y la cucharita, y la cucharita, y la cucharita. Ay, hasta que una buena tarde Fernando ya no pudo más. Y le dijo, a ver, Chayito, ya. Te estoy ayudando con lo que ni tus hijos ni tus nietos. Ya, por favor, cuéntame, ¿para qué quieres una cucharita de plata? Y Chayito se quedó pensando. La cucharita. Ya ves cómo son las viejitas, ¿no? Sí, no. La cucharita. Sí, la cucharita, ya, dime. Sí, te voy a decir, Fernando. Has sido buena bestia conmigo, me has ayudado en esto y sí te voy a platicar. Fíjate
que yo siempre he sido de buen diente. He sido de buen comer. Y he comido en muchísimos lados. En fonditas, en restaurantes caros, en casas de amigos, en casas de desconocidos, en bautizos, en 15 años, en bodas, hasta en funerales. Me han invitado y a veces he llegado de gorra porque a la gorra, pues ni quien le corra, mi Fer. Bueno, el chiste es de que he comido en muchos lados y cuando me invitaban a comer, pues yo me sentaba y viendo los cubiertos, más o menos podía saber qué iba a haber de comer. Si había una cuchara grande, pues iba a haber sopa, caldo, pozole. Pero si había un tenedor y un cuchillito así con sierrita, pues yo más o menos intuía, iba a haber carne, pescado, pollo. ¿Sí? Pero si había una cucharita chiquita, al extremo, iba a haber postre, mi Fer. Ay, no sabes lo dulcera que he sido. Cómo me gusta el postre. La gelatina así de cuadritos de colores y el flan napolitano o el pastel ese que le dicen imposible, chocolate con flan, el de 3 leches que cuando lo cortas así con la cuchara le sale el juguito. Ay, los chongos zamoranos, las jericayas en Jalisco, las crepas con cajeta de Celaya, por supuesto, el pan de mujer. Ay, 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 cómo me gusta el dulce, no sé cómo no me hice diabética. Bueno, el chiste es de que me invitaban a comer y yo podía estarme comiendo la sopa y disfrutándola. Pero si veía que había una cucharita, pensaba, va a haber postre. Y lo mejor está por venir. Y ya me terminaba la sopa y me traían tal vez la carne o el pescado y podía estar delicioso y yo disfrutarlo. Pero mientras lo comía, si volteaba y veía una cucharita, pensaba, va a haber postre. Y lo mejor está por venir. Y nunca me equivocaba, Fernando. Finalmente llegaba el postre. Qué buen pastel, qué rico flan. Ay, qué deliciosas crepas. Lo mejor había estado por venir. Y entonces, Fernando, quiero que el día de mi fiesta, con la música sonando y las flores de colores, el café, los amigos, quiero que aquellos que quise, aquellos que me quisieron, cuando vayan y se despidan de mí, y me miren ahí acostadita, con mi vestido blanco que tan lindo se me mira, con, con las arracadas de oro que me regaló mamá. Cuando vean que yo ahí acostada tengo una cucharita en la mano, sepan que yo no tenía ninguna duda, Fernando, que yo tenía la certeza plena, clara, completa, profunda, de que va a haber postre. Y lo mejor está por venir. Y estoy seguro que así va a ser, estoy seguro. Totalmente, amigo, Va a haber totalmente. Va a haber postre. postre. Y lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir, Enrique, sin duda. Gracias, gracias. A pesar de que había escuchado esta historia quizá 2 o 3 veces de tu parte, me tenías con la misma curiosidad de qué seguía. Y créeme, yo creo que las historias, y te agradezco infinitamente por ello, las historias le dan esperanza a la vida del ser humano. Y yo creo que ahorita es lo que requerimos en estos momentos de crisis, situación no solamente de salud, sino también económica, y que de ahí se desbordan múltiples problemas familiares. Creo que la esperanza es importante mantenerla viva, estarla regando todos los días, porque esto va a pasar. Por supuesto, por supuesto. Esto va a pasar y gracias infinitamente por haber aceptado esta invitación, mi amigo, mi mentor, mi maestro Sergio. Te agradezco infinitamente una vez más por iluminarnos en este viaje de 50 minutos, 1 hora que tuvimos.
y que yo estoy plenamente seguro, tengo la firme certeza, como lo tenía Chayito, de que esto le va a servir a las personas. Así lo creo. De que esto viene a ayudar a las personas. Y me gustaría que, antes de cerrar esto, nos pudieras dar algunas palabras. Finalmente, ¿qué podemos hacer? Y ya todo lo que nos has contado, pero un último mensaje que nos puedas dar, que nos quieras dar para, para poder seguir en esta situación. Claro, claro. Pues básicamente lo que diría es, atrevámonos a contar nuestras historias. Hay historias ahí adentro, hoy buscando que abramos la garganta y que digamos, mira, esta es mi historia, mira, este soy yo, esto es lo que le da sentido a mi impulso. Eh, y aprovechemos que en estos momentos, pues ahí está el público al Hay lado, tiempo. hay público y hay tiempo. Y entonces, pues dejémonos de ser extraños, atrevámonos a conocer nuestras historias, a compartirlas. Creo que ese pudiera ser uno de los muchos regalos que va a traer esta pandemia para nosotros. El reconectar y ojalá lo aprovechemos, Enrique, ojalá lo aprovechemos. Para mí, por ejemplo, esta oportunidad que estoy teniendo de platicar contigo, pues es curioso, pero si no fuera por el bichito que llegó de China, probablemente no estaríamos platicando. Así que por lo menos yo ya tengo algo que No, agradecerle yo al también, bichito yo ese. también. ¿Ah? Yo también, y te lo agradezco infinitamente por... comentaba César Valenzuela, ¿te recuerdas a César Valenzuela? Sí, ¿cómo no? Ay, contaba, el maestro Sergio en alguna de sus pláticas no habrá momento que no pueda dejar una enseñanza. Ajá. O sea, refiriéndose que todo el tiempo tienes algo que siempre que estás contando, porque yo creo que ya es algo natural en ti, ¿no? Ya es algo que se da de manera natural, ya lo haces, es parte de ti. El hecho de que siempre estás con esa forma de hablar, con esa forma de expresarte, con esa palabras de aliento, y además que eres único, ¿no? Para contar historias, para Gracias, amigo. mantenernos al filo de la silla y mantenernos curiosos como si fuéramos unos niños pequeños. Entonces yo te agradezco infinitamente Al por eso, contrario. por todo lo que nos has enseñado, en especialmente a mí. Desde ese momento yo me agarré a contar historias, no me importó ya si las contaba bien o mal. El hecho es que cada vez que cuento una historia, yo sé que la siguiente va a ser mejor. Padrísimo. Oye, y nos toca al revés, la próxima que cotorreemos, pues devolver el regalo, ¿no? No, totalmente, totalmente, totalmente. Créeme que será un placer con todo gusto. Y déjenme comentarles que Sergio también va a estar en el maratón virtual. De manera, lo van a tener para ustedes al 100% en una conferencia o en una charla, ya, vaya, que se llama El viaje del héroe. Así es. El viaje del La héroe semana que entra, ¿no? va a ser miércoles 15 Miércoles 15, a las padrísimo. 7 de la tarde, horario Sinaloa, 8 de la noche, horario Centro de México. Ok, ok, padrísimo. Y se va a conectar mucho con lo que estuvimos platicando el día de hoy, Enrique. Tiene que ver con un esquema que nos invita a mirar nuestra vida como un viaje legendario, como el viaje del héroe que está escuchando un llamado, pero que a veces no se anima a responderlo y que, ay, entre que sí, que no, y finalmente se atreve y encuentra ahí maestros, pero enfrenta sus miedos y busca transformarse, y que la vida llena de sentido de repente se puede mirar así, como el gran viaje del héroe. Entonces de eso vamos a cotorrear la Okay. semana Va que a entra. ser una gran experiencia, yo estoy completamente seguro, va a dejar un gran aprendizaje. Y Sergio, pues, no sé si quieras decir algo más, No, algo que quieras compartir. nada, pondré ahí en el muro de Face, a lo mejor algunos enlaces, estoy subiendo un audiolibro que tengo con mis historias, pues con mucho Perfecto. gusto les paso ahí 2, 3 de los enlaces por si se quedaron un poquito picados, le sigan escuchando historias, porque también es Sí, la recomendación, ¿eh? No solo cuenten, sino escuchen historias. sí, Eso nos activa el músculo narrador. sí, ¿cuáles son los nombres de todos los libros? Bueno, de los que yo leí ya, que los tengo en físico. Ajá. Uno se Escuché, llama Escuché decir al viento y el otro y el otro se observé llama Observé al danzar del Danzar del fuego. Fuego. Y Así tienes es. también una bitácora de trabajo de PNL. Exacto. Esos son los tres que tengo físicos. Ajá.
Creo que no están a la venta por allá en Sinaloa. Los puedo mandar por paquetería. Si alguien está interesado, ahí me contacta. Con Y todo si gusto. no, los dos historias, Escuché decir al viento y Observé al danzar del fuego, están a la venta de manera electrónica en Amazon, en el dispositivo del Kindle. Y entonces también puede entrar por ahí y descargarlo, ¿no? Para conocer un poquito más del tema. Sí, sí, sí. O sea, para poder contar historia, primero tienes que escucharlas. Claro. ¿Sí? Entonces, hay que seguir las recomendaciones de Sergio. Créanme que hay mucho que aprenderle a este hombre. Y vamos a tenerle una hora la próxima semana, el miércoles 15 a las 7 de la tarde, con la charla El viaje del héroe, que se conecta mucho con lo que estuvimos hablando el día de hoy. Cierto, cierto, cierto. Pues cuídate mucho, Enrique. Si pueden, no salgan, quédense en casa, cuiden a sus viejitos, cuenten historias, y que la próxima vez nos veamos todos y nos veamos sanos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mi amigo, mi maestro, te mando un fuerte abrazo. Te agradezco infinitamente por aceptar la invitación y será un placer volver a verte este 15 de abril y quedo a la orden para cualquier cosa. Ya sabes que siempre, a pesar de que no tengamos comunicación constante, siempre que te llamo, ahí estás, no tardas mucho tiempo en contestarme y eso te lo agradezco infinitamente. Padrísimo. Muy bien, pues te mando un abrazote. Igual, también un abrazo a la distancia. Y saludos a todos por allá. Saludos, mi amigo. Que Gracias. tengas una excelente noche. Gracias. Bye.